vamos a abordar un poco cuestiones por ahí más de derecho internacional que circundan alrededor, ¿no?, de lo que es la alimentación. Cuando decimos que la alimentación es un derecho, también tenemos que mencionar un pacto internacional que se firma en 1966 y que entra en vigor en 1976, que se da en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué dice este derecho que está en el artículo 11? Dice específicamente que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada y a estar protegida contra el hambre. Esto implica no solo tener comida, sino que sea suficiente, nutritiva, culturalmente apropiada, accesible económica y físicamente. Bueno, claramente Argentina firmó en su momento, ¿no?, este pacto, y a raíz de esto se llevaron adelante un montón de políticas vinculadas a la alimentación y a acciones contra el hambre que se estaban dando globalmente, lideradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que la conocemos como la FAO. Y de esta manera voy a pasar a un concepto por ahí que parece un poco amplio y abstracto, que es la soberanía alimentaria, pero que básicamente la soberanía alimentaria lo que postula es el derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados, producidos mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas. Coloca las aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen alimentos en el centro de los sistemas y políticas alimentarias en lugar de las demandas de los mercados y las corporaciones. Este concepto es postulado por la Vía Campesina, que es una organización que nuclea a distintas organizaciones del mundo, del campesinado y productores locales, productores familiares, y un poco tiene relación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, porque lo que hace la FAO en su momento es postular el concepto de seguridad alimentaria, que lo postula después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y lo que dice la Vía Campesina es, que son todas las organizaciones campesinas precisamente, buenísimo, pero esto no es accesible para las organizaciones y los movimientos populares de América Latina y de todo el resto del mundo, como puede ser África, Asia, porque existe un sector que estructuralmente queda totalmente desfavorecido y que no accede a ese alimento y que además no puede competir, como lo pide el mercado, contra las distintas políticas de las empresas transnacionales de alimentos que imponen constantemente las políticas de alimentación y que venden a los pequeños productores y que de hecho obligan a comprar anualmente las semillas que están modificadas genéticamente, los distintos paquetes tecnológicos que vienen con herbicidas, pesticidas, Claro. y que contaminan el suelo, que contaminan el aire, que contaminan las napas, que contaminan las personas. Entonces, en este sentido, es importante mencionarlo porque ese derecho a la alimentación está siendo constantemente violado. La verdad que no se está dando de la manera que debería darse, más allá de que uno pueda a veces acceder al alimento. También cabe preguntarnos si ese alimento realmente es nutritivo o cuánto de todo eso nos está envenenando. Hay una imagen que por lo general suelen pasar mucho en la secundaria, o al menos a mí me la pasaban cuando tenía geografía, que estaba muy vinculada, ¿no?, que eran personas en un contexto de comensalidad, precisamente alrededor de una mesa, comiendo venenos. En vez de comida, los platos eran venenos. Y ahí estaba Monsanto, Bayer y todas las empresas que están aliadas y que son las que maniobran el mercado global. Así que bueno, un poco mencionar esto porque me parece que es importante para considerar de qué forma accedemos o no accedemos a los alimentos y en qué lugar se encuentra hoy también el campesinado y en qué lugar se encuentran hoy los productores locales, como es el cordón frutihortícola de La Plata. Recordemos, y acá voy a pasar a otro tema, que es precisamente un área muy cercana que tenemos. Entiendo que tenemos también a un montón de compañeros que están produciendo o en cercanías ahí. Hay un montonazo de gente produciendo de manera familiar en las adyacencias acá de la ciudad y representa básicamente más del 90% de la actividad del AMBA Sur. Las actividades que están organizadas en unidades productivas familiares de pequeña escala y que hay que mencionar que hay una problemática muy específica con respecto al acceso a la tierra porque en todo lo que es el cordón frutihortícola son arrendatarios, por ende al no tener la posibilidad de tener su propio territorio para sembrar su propia tierra,
terminan alquilando y eso genera que no puedan construir su casa, viven en condiciones que la verdad, por todo lo que producen, no deberían de tener que pasar por esa situación. Bueno, estiman que el 85% de los productores del cinturón platense corresponden a este grupo, como mencionábamos. Y a ver qué más. Si querés, ahí Nair, podés pasar los mapas. Estaba ahí, hay un mapa del área metropolitana de Buenos Aires, como para que nos ubiquemos un poco geográficamente de qué área específica estamos hablando. Este es un mapa que retomo de la doctora Daniela Nieto, doctora en geografía. No sé si ahí se puede acercar un poquito, pero bueno, lo importante... Bien. Eso. Y ahí se ve... Perfecto. Se ve con las coronas y un poco qué representan. Bueno, esperen que lo voy a mencionar bien. El sur del área metropolitana de Buenos Aires está conformado por los partidos de Florencio Varela, Berazategui y La Plata y concentra el 73% de las explotaciones hortícolas de la provincia de Buenos Aires. Provee el 82% de las hortalizas que se comercializan en el mercado central de Buenos Aires y abastece a más de 14 millones de habitantes dentro del AMBA y otras regiones del país. Se considera por la cuestión de la cantidad de producción, la amplitud del cordón, que ahí lo estamos viendo, es un montón, que es el mayor cordón productor de Argentina. Está dentro de esas estadísticas en conjunto con Mar del Plata, así que esto también es un dato para tener a mano y que es muy importante también considerarlo porque a veces parece que La Plata solo se dedica a la producción de tomate y que es muy conocido, ¿no?, por el Festival del Tomate platense, ¿no? Pero bueno, también hay un montón de producciones de flores, hay un montón de influencias de inmigrantes y productores japoneses, italianos, en su mayoría muchas comunidades bolivianas también, que son las principales, que producen los tomates, la berenjena, la lechuga, las papas, bueno, los distintos productos que llegan después a nuestras mesas. Bueno, a su vez el Partido de La Plata reúne en la actualidad casi la mitad de las explotaciones del cinturón bonaerense con una producción anual promedio de 142.000 toneladas y más de 5.000 productores. O sea, estamos hablando de muchísima gente. Acá nos reímos un poco porque se escuchan ruidos del más allá. Entonces, hacemos como si nada, pero de golpe es... Sí, había que largarlo. Bueno, y después tenemos el otro mapa que está vinculado específicamente. Acá también la cuestión del vivo, que bueno, el vivo. Se están saludando, Angelito desde el más allá. O desde el más acá. Es un ángel. Literalmente ángel. Ay, Todo eso. Ahí, mirá, dice que saludes a la cámara. A ver si se ve. Saludamos ahí a Ángel. Sí, ya va a venir el programa de programa. Angelito, que recuerdan antes tenía desafiando. Sí. Después vamos a contar eso. Y, bueno, ahora se fue, pero Ángel podría aportarnos un montón también a hablar de esta causa porque está muy estrechamente vinculado. Sí. Se nos fue, pero en otro programa nos deja ahí como el suspenso de qué podría decir con respecto a la producción. Sí. Bueno, era un poco eso. Mencionar, creo que he mencionado todo, intentando ser lo más concisa posible, porque da como para hablar un montonazo. Pero bueno, también mencionar, como dijimos al principio del programa, que hoy es 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, vinculada a un evento que se dio en Brasil con el movimiento Sin Tierra, que es un movimiento muy importante para todo el campesinado. Una masacre básicamente a un montón de comunidades campesinas allí. Y en ese sentido también mencionar que en el 2023, una de las primeras decisiones que tomó el gobierno nacional fue eliminar el INAFSI, que era el Instituto Nacional de Agricultura Campesina Familiar Indígena, y en ese sentido se elimina también la posibilidad de construir una reparación histórica, que dentro de la reparación histórica a las comunidades campesinas indígenas de nuestro país, esto lo que significa es reconocerles los territorios
que históricamente están siendo desalojadas, las familias hoy en día, estamos hablando acá, y están siendo desalojadas, están siendo hostigadas por distintos empresarios, por lo general españoles o italianos, vienen de distintos lugares a querer quedarse con esas tierras, y gracias a que existe una organización que está en la lucha y en la resistencia constantemente y generando esas redes, es que muchas familias logran quedarse en esas tierras y seguir produciendo y seguir generando alimentos para el pueblo. Porque lo que postula la vía campesina es precisamente que todos tenemos que tener derecho a acceder a una alimentación sana, saludable, también vinculada a lo que se produce en nuestros territorios, que estemos comiendo alimentos que no son de época, no es algo natural y nuestro cuerpo se termina acostumbrando a esas formas, y es lo que genera también después que nos relacionemos con nuestros territorios de maneras no tan genuinas, diría, ¿no? Porque si nuestro territorio tiene la capacidad ecológica, ambiental y física de producir tomates, pero en una determinada época del año, ¿por qué estamos todo el año comiendo tomates, ¿no? Y la cantidad de pesticidas que tienen esos alimentos, porque de otra forma no podrían llegar a nuestro plato. Bueno, eso por ahí, un popurrí de todo un poco. Increíble, amiga. Ahí la escucharon entonces a Maui Díaz, a Mauen, o Mauen. Increíble, ¿no? Además pienso esto último, capaz igual para hacer una reflexión final, pasaron 40 minutos de las 7, son 8 menos 20, y ahora la idea es como continuar luego, con un poco más ahí, con Guada vamos a agregar info también, pero qué interesante esto último que decís, un poco como, no hablando de la soberanía alimentaria, y que bueno, el alimento también es político, y que también se puede planificar, más en un país como el nuestro, que ahora vamos a contar un poco más sobre eso, pero se puede planificar también en sentido del bienestar social, ¿no? Que ahora parece que bienestar social es mala palabra para algún sector. Bienestar social es esto, es que no termine siendo el alimento solamente una cuestión de consumo en el mercado y ya, sin tener en cuenta que también interviene la salud, interviene lo cotidiano, interviene el vínculo social, afectivo, interviene lo económico, ni hablar, pero bueno, la cuestión de que detrás de una alimentación hay un montón de cosas. Esto de cómo nos envenenan el alimento, hay denuncias en muchas de las provincias del interior de nuestro país de cómo se generan enfermedades muy grosas, personas mueren por cáncer, por estos pesticidas, por esta situación, hay que ser, o sea, el nivel de solamente por producir y vender, porque en realidad tiene que ver con el lucro, matar a personas, enfermarlas directamente. Y sí, porque es enfermar a personas adrede, a conciencia, porque lo saben, sí. Solamente para ganar dinero, con el fin de ganar dinero sobre territorios además que nos pertenecen a toda la comunidad, a toda la sociedad argentina. Por eso se habla de soberanía, porque de repente además vienen extranjeros a producir acá, a saquear nuestro territorio, a hacerlos mierda, hay que decirlo, voy a decir así muy tajante, y se van con la plata, con el bolso lleno de guita, gracias a nuestros territorios, no dejan el territorio hecho mierda, a las personas enfermas, y sin ese alimento que producen a costa nuestra, entonces, porque se lo venden a otro lado. Un poco esa es la situación, y hay que tomar en serio eso, ¿no? Porque somos un país que produce materia prima. Pero bueno, ¿qué hacemos con esa materia prima? Porque al final, acá en La Plata producimos alimento, en el cordón frutícola, ¿qué tanto le llega a las familias platenses todo ese alimento? Lo mismo en otras partes, ¿no? No sé si quieren decir algo más, Ara. No, Guada. yo quería rescatar lo que dijo Mawin de que la alimentación es un derecho alimentarse, que está Exacto. entre las políticas de los derechos humanos. Y que no es algo aislado también. Es como re importante pensar eso también, y el acceso a la alimentación, esto que habla de las tierras, de lo importante del cultivo, de qué es lo que estamos consumiendo, y todo eso está constantemente siendo violado porque no tenemos ese derecho, porque es re importante pensarlo también de ese lado, que es una política. Sí, eso, teniendo en cuenta que es un derecho y que tiene que ver con una cuestión política, hablando de nuestro país puntualmente y sobre los derechos que se nos están
saqueando básicamente, Sí. y el hambre real que estamos teniendo en nuestro país. Acá estuvimos buscando, no sé si... Sí, si yo te no sabía contás todo si eso. meternos o podemos adelantar. Para mí podemos ir contando estos datos Sí. y compartiéndolos, Adelantemos, porque creo que adelantemos. tienen que ver no solamente con la cuestión de salud, sino también cómo nos enferma las cabezas el hecho de estar endeudándonos para comer. Y entonces estuvimos buscando en el INDEC algunos datos que corresponden y que es importante distinguir entre lo que cuesta comer y cómo ha evolucionado la pobreza. Entonces está bueno tirar estos datos porque uno a veces piensa que es esto de vuelta, la cuestión alimentaria no es solo una cuestión individual, sino también colectiva, y el hecho de que tengamos estos problemas con que no llegamos y que pensamos que es nuestra culpa, que no nos sabemos organizar, que no nos sabemos ordenar y que no sé qué, no, bueno, hay un país que está atravesando una crisis profundísima en relación a la alimentación y a la canasta básica que... la CBA, que es la canasta básica alimentaria, marca la línea de indigencia, es decir, el ingreso mínimo necesario para que una familia solo cubra sus necesidades nutricionales básicas. Una familia tipo de 4 integrantes necesita aproximadamente 631.460 en marzo de 2026 para no ser considerada indigente. En la variación de precios en marzo de 2026, la canasta alimentaria aumentó un 2,2% respecto al mes anterior. En términos interanuales, el costo de los alimentos básicos subió un 32,8%, y en inflación en alimentos, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un alza de 3,3% en febrero, impulsado principalmente por el aumento de carnes y derivados. Después hay una canasta de crianza, que es una referencia para cuotas alimentarias. El INDEC también publica valores de referencia para el costo de mantener y alimentar a niños y adolescentes, que es un dato clave para calcular cuotas alimentarias. Para marzo de 2026, los valores mensuales fueron: los menores de 1 año, 515.236 pesos, niños de 1 a 3 años, 616.046 pesos, de niños de 4 a 5 años, 538.587 pesos, niños de 6 a 12 años, 676.431 pesos. Y no sé si quieren que tiremos esto en relación a la pobreza y la indigencia, que les contemos, pero los informes semestrales del INDEC muestran una tendencia a la baja en la privación extrema, aunque los niveles siguen siendo significativos. Se ubicó la pobreza en el 28,2% al finalizar el segundo semestre de 2025, afectando a unos 13,5 millones de personas. Representa una mejora respecto al 52% registrado en el 2024, y la indigencia alcanzó el 6,3% de la población, aproximadamente 3 millones de personas quienes no perciben ingresos suficientes para cubrir la canasta de comida básica. No sé si quieren que agreguemos algo más, pero bueno. Sí, no, y compartir un poco esos datos para adelantar, además, me parece capaz que ideal, si quieren, compartir una canción y volver, porque nos vamos a meter de lleno con eso que plantea Guada. Esos datos un poco son importantes para tener en cuenta esto, ¿no?, que venimos diciendo. El alimento tiene que ver con formas de producir, con cuestiones sociales, con cuestiones culturales y también con cuestiones económicas y contextuales, ¿no?, en términos sociales, estructurales, y que hablando encima, comparando con el inicio que hablábamos con nutricionistas, hasta ellas mismas, que hay una percepción social, o esto lo digo muy capaz generalizando, pero por lo menos algunas percepciones que se plantean la nutrición o eso, la mirada nutricional desde un aspecto individual, y ellas mismas nos planteaban, bueno, no tiene que ver con solamente si vos venís y comes esto o aquello, sino si también, si podés acceder a eso. Sí, son consecuencias. Claro, y cómo te desarrollaste sistema. para acceder a esa comida, qué te gusta, qué no te gusta, un montón de cuestiones.